Generalmente a los niños les encanta hacer preguntas. Aunque muchas veces su deseo es conocer cosas nuevas, en ocasiones sus preguntas son sobre cosas de las que ya tienen respuestas. Ellos vuelven a preguntar simplemente porque no prestaron atención o no entendieron lo que se les dijo. Y a los discípulos de Jesús les pasó algo similar. Esto es lo que nos enseña nuestro devocional de hoy y vamos a verlo desde la perspectiva de la Navidad, porque de lo que se trata es de conocer a Dios. Dice el Evangelio según San Juan capítulo 14 versículos del 8 al 11. Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, crean por las obras mismas. Durante su última cena con los discípulos, el Señor compartió con ellos grandes enseñanzas sobre lo que estaba por sucederle y la esperanza que ellos podían tener al creer que Dios mismo estaba con ellos a través de Él en ese momento y seguiría estando con ellos aún después de su partida, como lo dicen los versículos previos a nuestro pasaje de hoy. En medio de estas verdades, Felipe, uno de los discípulos, hace a Jesús una petición que ya les había sido concedida. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. En otras palabras, ¿puedes por favor mostrarnos a Dios? Esta petición y pregunta reveló que a pesar del tiempo que los discípulos habían pasado con Jesús, ellos necesitaban conocerlo aún más. Todavía no habían entendido quién era aquel que estaba delante de ellos. En el Antiguo Testamento, Moisés hizo una petición y le fue dada una visión limitada de la gloria de Dios. Es lo que nos registra el libro de Éxodos. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Pero los discípulos, en cambio, tenían el resplandor mismo de la gloria de Dios caminando entre ellos. Isaías recibió una visión de Dios sentado en un trono alto y sublime, y los discípulos tenían a ese mismo Dios lavando sus pies. El Dios eterno e inmortal, aquel que habita en luz inasequible, se acercó a nosotros en Jesús. Conocer a Jesús es conocer a Dios. Él es la imagen del Dios Todopoderoso, como también lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, donde dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. El Dios hecho hombre que habitó entre los discípulos es el mismo que habita entre nosotros hoy en día y que se ha revelado en su total esplendor a través de su palabra para que podamos conocerle tal y como Él es. A través de las Escrituras y su presencia habitando en nosotros, Jesús está en medio nuestro, revelándonos al Padre todos los días. Él quiere que le conozcamos, porque no hay mayor plenitud que conocerlo íntimamente. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que esta es la esencia de la Navidad, hermano. Jesús vino para que conociéramos a Dios, ya no de una manera inalcanzable e imaginaria, sino como Él realmente es. Un Dios amigable y paternal, que desea estar en medio y lo más cercano posible con su creación y sus criaturas. Pero esto es una gran bendición, porque ya no nos ve como sus criaturas, sino como hijos, y que sus hijos lo veamos a Él como Padre eterno. Así que el niño Jesús, cuyo nacimiento celebramos en esta época, es nada más y nada menos que el Dios omnipotente que vino para que le conozcamos, y por su amor y gracia decidió quedarse entre nosotros y con nosotros. ¿Cómo podemos nosotros buscar que cada área de nuestras vidas sea un reflejo entonces de que Él ha estado en medio nuestro y que genuinamente lo conocemos? Esa sería una pregunta muy interesante en esta época decembrina, porque precisamente este tiempo es un periodo único
para que los hijos de Dios, los que conocemos y hemos sido conocidos por el Señor, seamos lo que Él es: luz, santidad, amor y gracia. En pocas palabras, la Navidad no es un tiempo de desorden, sino de reflejar al Dios que conocemos. Porque por medio de Jesús, cuyo nacimiento estamos celebrando en este tiempo, hemos conocido al Dios verdadero, su gracia, su gloria, su potencia, su amor, su poder y también su bondad. Les ha hablado el pastor William Zúñiga de la Iglesia Renaciendo en Cristo, y espero que esta bendita palabra sea una palabra que nos lleve a la reflexión en una época donde creemos y suponemos de que es una época de unidad, una época de amor, una época de benignidad, una época de ser luz en medio de la oscuridad. Dios te bendiga, hermano. Te espero mañana.